¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 7 del trabajo práctico número 3, aunque bueno, aparece como, numerado como 8 si ustedes se fijan en la cartilla. Dice A. Defina los conceptos para que una división entre polinomios sea exacta, un polinomio sea divisible por otro, un polinomio sea múltiplo de otro. Bueno, acá podemos encontrar esa información en el material teórico que ustedes tienen subido a la plataforma. ¿Qué quiere decir esto de que la división sea exacta entre un polinomio y otro? Si el resto de una división es cero, significa que la división es exacta. Bueno, entonces decir que el resto de dividir un polinomio p de x con otro q de x es cero, es equivalente, acuérdense del sí solo sí que vieron en el tema de lógica, es equivalente a que p de x, el polinomio p de x, es divisible por el polinomio q de x. El resto de dividir p de x con q de x es cero, es lo mismo que decir que el polinomio p de x es múltiplo de q de x. Y que el resto de dividir el polinomio p de x con el polinomio q de x es lo mismo que decir que q de x es factor de p de x. B. Averigüe sin efectuar la división cuáles son exactas. O sea, las divisiones exactas son las que el resto es cero. Para eso recordemos rápidamente cuál era el teorema del resto que podemos emplear en los ejercicios que nos plantean en este caso, porque fíjense que son de la forma. Cuando tenemos un polinomio dividido otro polinomio, este va a ser el polinomio dividendo, el divisor es el polinomio por el cual vamos a dividir, y noten que son de la forma x menos a, donde a puede ser positivo o negativo. ¿Qué nos decía el teorema del resto? El resto de la división de un polinomio p de x entre x menos a, fíjense que es un polinomio lineal, se obtiene al valorizar dicho polinomio en a. Es decir, que r, o sea, el resto va a ser igual al polinomio p evaluado en a. Donde dice x, ¿por qué vamos a reemplazar por a? Donde fíjense que a sería el término que aparece en el divisor del polinomio. Tenemos un polinomio que tenemos un cociente entre el polinomio p de x y el polinomio x menos a. Fíjense dónde aparece a. Y lo que vamos a hacer es tomar ese numerito a, puede ser un 2, 4, menos 10, lo que sea, y lo vamos a evaluar en el polinomio dividendo. Y de esa manera podemos obtener el resto. Muy bien, entonces veamos un ejemplo para el 7b. Teníamos x al cubo menos 3 por x al cuadrado más 2x menos 10. Este polinomio lo llamé p de x y lo vamos a dividir por el polinomio x menos 4. Fíjense que es un polinomio lineal y responde a la forma x menos a. Entonces a en este caso, ¿cuánto sería? Sería 4. ¿Para qué nos sirve identificar a? Para que ese numerito lo evaluemos o lo valoricemos en el polinomio p de x. Donde dice x, ¿qué vamos a poner? Acuérdense que este era el polinomio p de x. Vamos a reemplazar por 4. El numerito que nos dé como resultado va a ser el resto del cociente entre este polinomio p de x y el polinomio x menos 4. Entonces, donde dice x, acuérdense que el polinomio p de x era x al cubo menos 3 por x al cuadrado más 2x menos 10. Bueno, donde dice x, que vamos a reemplazar por 4. Entonces nos quedaría 4 al cubo menos 3 por 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 10. Si hacemos las cuentas, eso nos da 14. Fíjense que es un numerito distinto de 0. Si nos daba 0, quería decir que la división entre estos dos polinomios era exacta. Como el resto es 14, entonces la división no es exacta.
En el 7C vamos a ver un ejemplo. Fíjense, este es el segundo, no podía identificar cuál era. Fíjense, el segundo del C dice la división de d de x, que es el polinomio, que tiene la siguiente forma: 2 por x al cubo menos 3 por x al cuadrado más m por x menos 3, con el polinomio e de x, que es igual a x más 1. Me pide que esa división, ¿cómo tiene que ser? La división sea exacta. O sea que el resto tiene que ser 0. Noten que acá el numerito que multiplica la x yo no lo conozco, sé que es m. Tenemos que hallar ese valor. Bueno, entonces la división entre estos dos polinomios tiene que ser exacta. El resto tiene que ser 0. Noten que el polinomio e de x es de la forma x más 1. Entonces puedo aplicar el teorema del resto. Acá tengo anotado cuál es el polinomio d de x y cuál es el polinomio g de x. Fíjense que al polinomio g de x, por el cual vamos a dividir el polinomio d de x, tiene la particularidad que es x más 1. Lo podríamos escribir como x menos 1. Entonces acá puedo identificar que a no es otra cosa que menos 1. ¿Qué te decía el teorema del resto? Que el resto de dividir un polinomio por algo de la forma, por otro polinomio de la forma x menos a, es evaluar el polinomio en a. Entonces, a en este caso, ¿cuánto es? Menos 1. Bueno, este era nuestro polinomio de x. ¿Qué vamos a hacer? Donde dice x, que vamos a reemplazar menos 1 y vemos el resultado. Bueno, en este caso necesitamos obtener el resultado y como nos pide, como nos indica la consigna, en este caso queremos saber cuánto tiene que valer m para que la división sea exacta. Entonces el resto, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 0. Entonces yo voy a evaluar el polinomio en menos 1 y lo voy a igualar a 0, porque de esa manera la división va a ser exacta. Entonces d evaluado en menos 1, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado más m por menos 1 menos 3. Y eso lo igualo a 0. Bueno, 2 por menos 1 al cubo, menos 1 al cubo, ¿cuánto sería? Menos 1 por 2 sería menos 2. 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 3 sería menos 3. M por menos 1 es lo mismo que escribir menos m. Bueno, copio el menos 3 y lo igualo a 0. No se olviden de que estaba igualado esto a 0 porque la división entre el polinomio d de x y el polinomio g de x tenía que ser exacta. Bueno, entonces vamos a trabajar con los numeritos. ¿Qué nos quedaría? Menos 3, me quedaría menos 2, menos 3 sería menos 5, menos m, menos 3 igual a 0. Menos m es menos m, menos 5 más menos 3, ¿cuánto es? Menos 8, es igual a 8. Por lo cual, perdón, a 8 no, a 0. Entonces, si yo quiero despejar m, fíjense que nos quedaría que m, ¿cuánto es? Es menos 8. Para que esta división entre estos dos polinomios sea exacta, ¿qué tiene que ocurrir? Que el resto sea 0. El resto, ¿cómo lo encontré? Empleando el teorema del resto, de allí despejo y m tiene que ser igual a menos 8.